Sean bienvenidos a Tips Saludables, yo soy Kino Leal y hoy vengo a hablarles sobre la salud mental. La salud mental es el estado de bienestar emocional, cognitivo y conductual que permite a las personas funcionar de manera óptima en su vida. Existen factores que pueden influir en la salud mental, tales como la genética, ambientes familiares y sociales, las experiencias de la vida, la salud física y el estilo de vida. Existen síntomas que pueden servir de alerta para detectar problemas de salud mental, como lo son los cambios de humor repentinos, pérdida de interés en actividades, dificultad para dormir o concentrarse, fatiga, dolores físicos sin causa aparente y aislamiento social. Existen maneras de cuidar la salud mental, por ejemplo, practicando algún deporte, estableciendo una rutina de sueño saludable, manteniendo una comunicación con familiares y amigos, buscando ayuda profesional cuando se necesite, aprendiendo a manejar el estrés y poniendo en práctica la meditación. Recuerda que la salud mental es tan importante como la física. No dudes en buscar ayuda si necesitas apoyo. Ahora vayamos a conocer las generalidades de la salud mental. La salud mental es el estado de bienestar que permite a las personas hacer frente a los momentos de estrés de la vida, desarrollar todas sus habilidades, poder aprender y trabajar adecuadamente y contribuir a la mejora de su comunidad. Es parte fundamental de la salud y el bienestar que sustentan nuestras capacidades individuales y colectivas para tomar decisiones, establecer relaciones y dar forma al mundo en el que vivimos. La salud mental es, además, un derecho humano fundamental y un elemento esencial para el desarrollo personal, comunitario y socioeconómico. La salud mental es más que la mera ausencia de trastornos mentales. Se da en un proceso complejo que cada persona experimenta de una manera diferente, con diversos grados de dificultad y angustia y resultados sociales y clínicos que pueden ser muy diferentes. Las afecciones de salud mental comprenden trastornos mentales y discapacidades psicosociales, así como otros estados mentales asociados a un grado de angustia, discapacidad funcional o riesgo de conducta autolesiva. Las personas que las padecen son más propensas a experimentar niveles más bajos de bienestar mental, aunque no siempre es necesariamente así. Existen estrategias eficaces y viables para promover, proteger y recuperar la salud mental. La necesidad de actuar en relación con la salud mental es indiscutible y urgente. La salud mental tiene un valor intrínseco y fundamental, y es parte integral de nuestro bienestar general. La salud mental está determinada por una compleja interacción de factores de estrés y vulnerabilidad individuales, sociales y estructurales. 1 de cada 8 personas en el mundo padece un trastorno mental. Un trastorno mental se caracteriza por una alteración clínicamente significativa de la cognición, la regulación de las emociones o el comportamiento de un individuo. Por lo general, va asociado a la angustia o la discapacidad funcional en otras áreas importantes. Hay muchos tipos diferentes de trastornos mentales. También se denominan problemas de salud mental, aunque este último término es más amplio y abarca los trastornos mentales, las discapacidades psicosociales y otros estados mentales asociados a una angustia considerable, discapacidad funcional o riesgo de conducta autolesiva. En 2019, 970 millones de personas padecían un trastorno mental. Los más comunes son la ansiedad y los trastornos depresivos, que en 2020 aumentaron considerablemente debido a la pandemia de COVID-19. Las estimaciones iniciales muestran un aumento del 26% y el 28% de la ansiedad y los trastornos depresivos graves en solo un año. Aunque existen opciones eficaces de prevención y tratamiento, la mayoría de las personas que padecen trastornos mentales no tienen un acceso a una atención efectiva. Además, muchos sufren estigma, discriminación y violaciones de sus derechos humanos. A continuación, revisaremos los trastornos más comunes en el mundo. Trastorno de ansiedad. En 2019, 301 millones de personas sufrían un trastorno de ansiedad, entre ellos 58 millones de niños y adolescentes. Los trastornos de ansiedad se caracterizan por un miedo y una preocupación excesivos
y por trastornos del comportamiento conexos. Los síntomas son lo suficientemente graves como para provocar una angustia o una discapacidad funcional importantes. Existen varios tipos diferentes. Trastorno de ansiedad generalizada, caracterizado por una preocupación excesiva. Trastorno de pánico, que se caracteriza por ataques de pánico. Trastorno de ansiedad social, miedo y preocupación excesivos en situaciones sociales. Trastorno de ansiedad de separación. Es el miedo excesivo o la ansiedad ante la separación de aquellos individuos con quienes la persona tiene un vínculo emocional profundo. Existe un tratamiento psicológico eficaz y dependiendo de la edad y la gravedad, también se puede considerar la medicación. Depresión. En 2019, 280 millones de personas padecían depresión, entre ellos 23 millones de niños y adolescentes. La depresión es distinta de las alteraciones habituales del estado de ánimo y de las respuestas emocionales breves a los problemas de la vida cotidiana. En un episodio depresivo, la persona experimenta un estado de ánimo deprimido, tristeza, irritabilidad, sensación de vacío, o una pérdida del disfrute o del interés en actividades, la mayor parte del día, casi todos los días, durante al menos 2 semanas. Además, concurren varios otros síntomas, como dificultad de concentración, sentimiento de culpa excesiva o de autoestima baja, falta de esperanza en el futuro, pensamientos de muerte o de suicidio, alteraciones del sueño, cambios en el apetito o en el peso, y sensación de estar cansado y de falta de energía. Las personas que padecen depresión tienen un mayor riesgo de cometer suicidio. Sin embargo, existe un tratamiento eficaz y dependiendo de la edad y la gravedad, también se puede considerar la medicación. Trastorno bipolar. En 2019, 40 millones de personas padecían trastorno bipolar. Las personas afectadas experimentan episodios depresivos alterados con periodos de síntomas maníacos. Durante un episodio depresivo, experimentan un estado de ánimo deprimido, tristeza, irritabilidad, sensación de vacío, o una pérdida del disfrute o del interés en actividades. La mayor parte del día, casi todos los días. Los síntomas maníacos pueden incluir euforia o irritabilidad, mayor actividad o energía y otros síntomas, como aumento de los pensamientos, mayor autoestima, menor necesidad de dormir, distracción y comportamiento impulsivo e imprudente. Las personas con trastorno bipolar tienen un mayor riesgo de cometer suicidio. Sin embargo, existen otras opciones terapéuticas eficaces, como la psicoeducación, reducción del estrés y fortalecimiento del funcionamiento social y medicación. Trastorno de estrés postraumático. La prevalencia del trastorno de estrés postraumático y otros trastornos mentales es alta en entornos afectados por conflictos. Este trastorno puede desarrollarse después de la exposición a un suceso o una serie de sucesos extremadamente amenazantes u horribles. Se caracteriza por todo lo siguiente: volver a experimentar el suceso o sucesos traumáticos en el presente, como recuerdos intrusivos, escenas retrospectivas o pesadillas. Evitar pensamientos y recuerdos del suceso o sucesos, o evitar actividades, situaciones o personas que recuerden al suceso o sucesos. Percepciones persistentes de una mayor amenaza actual. Estos síntomas duran varias semanas y causan una discapacidad funcional importante, pero existe un tratamiento psicológico eficaz. Esquizofrenia. A escala mundial, la esquizofrenia afecta a unos 24 millones de personas, es decir, a una de cada 300 personas. Quienes padecen esquizofrenia tienen una esperanza de vida de 10 a 20 años por debajo de la población general. La esquizofrenia se caracteriza por una importante deficiencia en la percepción y por cambios en el comportamiento. Los síntomas pueden incluir persistencia de ideas delirantes, alucinaciones, pensamiento desorganizado, comportamiento muy desorganizado o agitación extrema. Las personas que padecen esquizofrenia pueden ver entorpecidas de forma persistente sus actividades cognitivas. Sin embargo, existen diversas opciones terapéuticas eficaces, entre las que se cuentan con la medicación, la psicoeducación, las intervenciones familiares y la rehabilitación psicosocial.
Trastornos del comportamiento alimentario. En 2019, 14 millones de personas padecían trastornos alimentarios, de los que casi 3 millones eran niños y adolescentes. Los trastornos alimentarios, como la anorexia nerviosa y la bulimia nerviosa, se caracterizan por alteraciones en la alimentación y preocupación por los alimentos, así como por problemas notables de peso corporal y forma. Los síntomas o comportamientos dan lugar a un riesgo o daño considerable para la salud, una angustia notable o una discapacidad funcional importante. La anorexia nerviosa suele aparecer durante la adolescencia o a principios de la edad adulta y puede provocar una muerte prematura. Las personas con bulimia nerviosa tienen un riesgo significativamente mayor de abuso de sustancias, suicidio y complicaciones de salud. Existen opciones de tratamiento eficaces, como el tratamiento de base familiar y la terapia cognitiva. Trastornos del comportamiento disruptivo y disocial. En 2019, 40 millones de personas, incluidos niños y adolescentes, sufrían un trastorno de comportamiento disocial. Este trastorno, también conocido como trastorno de conducta, es uno de los dos trastornos de comportamiento disruptivo y disocial, y el otro es el trastorno desafiante y oposicionista. Los trastornos de comportamiento disruptivo y disocial se caracterizan por problemas de comportamiento persistentes, como comportamientos persistentes desafiantes o desobedientes que violan de manera permanente los derechos básicos de los demás o las demás principales normas, reglas o leyes sociales apropiadas para la edad. La aparición de trastornos disruptivos y disociales es común durante la infancia, aunque a veces se da en otras épocas de la vida. Existen tratamientos psicológicos eficaces que suelen involucrar a padres, cuidadores y maestros, y también la resolución de problemas cognitivos o la capacitación en habilidades sociales. ¿Quién corre el riesgo de presentar un trastorno mental? Existe un conjunto diverso de factores individuales, familiares, comunitarios y estructurales que en conjunto protegen o socavan la salud mental. Aunque la mayoría de las personas son resilientes, quienes están expuestos a circunstancias adversas como la pobreza, la violencia, la discapacidad o la desigualdad corren un mayor riesgo. Entre los factores de protección y de riesgo se cuentan factores psicológicos y biológicos individuales, como las habilidades emocionales y la genética. Muchos de esos factores se ven influidos por cambios en la estructura o la actividad del cerebro. Los riesgos pueden manifestarse en todas las etapas de la vida, pero los que ocurren durante los periodos sensibles del desarrollo, especialmente en la primera infancia, son particularmente perjudiciales. Por ejemplo, se sabe que la crianza severa y los castigos físicos perjudican la salud infantil, y que el acoso escolar es un importante factor de riesgo de las afecciones de salud mental. Los factores de protección se dan también durante toda la vida y aumentan la resiliencia. Entre ellos se cuentan las habilidades y los atributos sociales y emocionales individuales, así como las interacciones sociales positivas, la educación de calidad, el trabajo decente, los vecindarios seguros y la cohesión social, entre otros más. Los riesgos para la salud mental y los factores de protección se encuentran en la sociedad en distintas escalas. Las amenazas locales aumentan el riesgo para las personas, las familias y las comunidades. Las amenazas mundiales incrementan el riesgo para poblaciones enteras. Entre ellas se cuentan las recesiones económicas, los brotes de enfermedades, las emergencias humanitarias y los desplazamientos forzados, y la creciente crisis climática. Cada factor de riesgo de protección tiene una capacidad predictiva limitada. La mayoría de las personas no desarrollan afección de salud mental, aunque estén expuestas a un factor de riesgo, mientras que muchas personas no expuestas a factores de riesgos conocidos desarrollan una afección de salud mental. En todo caso, los determinantes de la salud mental, que están relacionados entre sí, contribuyen a mejorar o socavar la salud mental. Promoción de la salud mental y prevención de las afecciones de salud mental. Las intervenciones de promoción y prevención se centran en identificar determinantes individuales, sociales y estructurales de la salud mental, para luego intervenir a fin de reducir riesgos, aumentar la resiliencia
y crear entornos favorables para la salud mental. Pueden ir dirigidas a individuos, grupos específicos o poblaciones enteras. Actuar sobre los determinantes de la salud mental requiere a veces adoptar medidas en sectores distintos de la salud, por lo que los programas de salud y prevención deben involucrar a los sectores responsables de educación, trabajo, justicia, transporte, medio ambiente, vivienda y protección social. El sector de la salud puede contribuir de modo significativo integrando los esfuerzos de promoción y prevención en los servicios de salud y promoviendo, iniciando y cuando proceda, facilitando la colaboración y la coordinación multisectoriales. La prevención del suicidio es una prioridad mundial y forma parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Algunas medidas permitirían avanzar considerablemente al respecto, como limitar el acceso a los medios de suicidio, fomentando una cobertura mediática responsable, promover el aprendizaje socioemocional en los adolescentes y favorecer la intervención temprana. Prohibir los plaguicidas muy peligrosos en una intervención particularmente económica y rentable para reducir las tasas de suicidio. La promoción de la salud mental de los niños y adolescentes es otra prioridad que puede lograrse mediante políticas y leyes que promuevan y protejan la salud mental, apoyando a las comunidades para que ofrezcan un cuidado cariñoso, poniendo en marcha programas escolares y mejorando la calidad de los entornos comunitarios y en línea. Los programas de aprendizaje socioemocional en las escuelas son de las estrategias de promoción más eficaces para cualquier país, independientemente de su nivel de ingresos. ¿Cómo hacen los profesionales de la salud mental para diagnosticar los trastornos? Un psiquiatra, psicólogo, asistente social clínico u otro profesional de la salud mental puede hacer un diagnóstico de una afección de salud mental. Tu médico de atención primaria también puede participar en una evaluación diagnóstica o remitirle a un especialista en salud mental. El diagnóstico puede basarse en lo siguiente: antecedentes clínicos de enfermedad física o trastornos de salud mental en ti o en tu familia. Un examen físico completo para identificar o descartar una afección que puede estar causando los síntomas. Preguntas sobre tus preocupaciones actuales o por qué estás buscando ayuda. Preguntas acerca de los eventos o cambios recientes en tu vida, como traumas, relaciones, trabajo, muerte de un amigo o pariente, si han afectado la manera en la que piensas, sientes o te comportas. Cuestionarios u otras pruebas formales que solicitan tu opinión sobre cómo piensas, sientes o te comportas en situaciones típicas. Preguntas sobre el consumo pasado o presente de alcohol y drogas. Un historial de trauma, abuso, crisis familiares u otros eventos importantes de la vida. Preguntas acerca de pensamientos pasados o actuales con respecto a la violencia contra ti mismo o contra otros. Cuestionarios o entrevistas completados por quien te conozca bien, como un padre o un cónyuge. ¿Cuándo se necesita una evaluación o tratamiento? Cada afección de salud mental tiene sus propios signos y síntomas, pero en general puede ser necesaria la ayuda profesional si tienes cambios en la alimentación y en los horarios de sueño, incapacidad para afrontar los problemas o las actividades de la vida diaria, sensación de desconexión o retiro de las actividades normales, pensamientos inusuales o mágicos, ansiedad excesiva, tristeza, depresión o apatía prolongadas, pensamientos o declaraciones sobre suicidio o daño a otros, abuso de sustancias, cambios externos de humor. Muchas personas que tienen trastornos de salud mental consideran que sus signos o síntomas son parte de la vida o evitan el tratamiento por vergüenza o miedo. Si te preocupa tu salud mental, no dudes en pedir consejo. ¿Cómo puedo mejorar mi salud mental? Hay muchas cosas diferentes que uno puede hacer para mejorar su salud mental, incluyendo mantener una actitud positiva. Es importante tratar de tener una perspectiva positiva. Algunas formas de hacerlo incluyen encontrar el equilibrio entre las emociones positivas y negativas, intentar mantener emociones positivas cuando las tienes, tomar un descanso de la información negativa, sepa reconocer cuándo dejar de ver o leer noticias,
Use las redes sociales para buscar apoyo y sentirse conectado con los demás. Practicar la gratitud. Cuidar la salud física. Su salud física y mental están conectadas. Algunas formas de cuidar su salud física incluyen estar físicamente activo. El ejercicio puede reducir la sensación de estrés y depresión y mejorar su estado de ánimo. Dormir lo suficiente. El sueño afecta su estado de ánimo. Si no duerme bien, puede sentirse irritado y enojarse más fácilmente. A largo plazo, no dormir bien puede aumentar la probabilidad de tener depresión. Por ello, es importante asegurarse de tener un horario de sueño regular y dormir lo suficiente todas las noches. Alimentarse saludablemente. Una buena nutrición le ayudará a sentirse mejor físicamente, pero también puede mejorar su estado de ánimo y disminuir su ansiedad y estrés. Además, no obtener una buena cantidad de ciertos nutrientes puede contribuir a ciertos trastornos mentales. Conectarse con los demás. Los humanos somos seres sociales y es importante tener relaciones fuertes y estables con los demás. Tener un buen apoyo social puede ayudarle a protegerse contra los daños del estrés. Desarrollar un significado y propósito en la vida. Puede ser a través de su trabajo, un voluntariado, aprender nuevas habilidades o explorar su espiritualidad. Meditación. Práctica de mente y cuerpo que consiste en enfocar su atención y conciencia. Existen varios tipos, como la meditación de atención plena y la meditación trascendental. La meditación generalmente requiere un lugar tranquilo con la menor cantidad de distracciones posible. Mantener una postura específica y cómoda. Un foco de atención, como una palabra especialmente elegida, un conjunto de palabras, un objeto o su respiración. Una técnica abierta en la cual deja los pensamientos que fluyan y vengan naturalmente sin juzgarlos. Técnicas de relajación, prácticas que buscan producir una respuesta de relajación natural en el cuerpo. Esto hace más lenta su respiración, disminuye su presión arterial y reduce la tensión muscular y el estrés. Acompáñanos en nuestras redes sociales para no perderte ni un segundo de nuestro contenido. Encuéntranos en Facebook como Comunicación Radio WAPS y en Instagram como @Radio WAPS Oficial. Además, estamos también en TikTok y Twitter, búscanos como @Radio WAPS. Revive nuestro contenido en YouTube, encuéntranos como TV WAPS. También escucha nuestro contenido radiofónico sintonizándonos vía streaming en radiowaps.mixlr.com y en radio por el 1180 de AM. Conéctate con nosotros.